Bueno, yo estaba loca ya por tenerlo aquí porque tenemos ya muchos asuntos pendientes. Bienvenido, comisionado. ¿Cómo está usted? Muy bien, y tú, un placer estar contigo y con todos los que nos están viendo hoy. ¿Cómo va la cosa con esto del cierre federal? Entiendo que usted renunció a su salario. No está comiendo Boyardee. Bueno, irónicamente lo que tenemos en la nevera ahora mismo es espagueti con carne, pero de mi suegro. Primero quiero aclarar, ¿verdad? No es que renuncié al salario como tal, el salario se le paga retroactivamente a todos los empleados federales una vez culmine el cierre de gobierno, pero sí, en efecto, mis empleados no están cobrando y yo entendí que lo justo era que yo tampoco lo hiciera. No todos los congresistas están haciendo esto, pero yo entendí que era algo necesario y importante medida de solidaridad. Le pregunto, usted ha hablado bastante de cómo sufragar estos salarios de los empleados federales dentro de las diferentes conversaciones que ha tenido. Primero, ¿cuánto se pronostica podría durar este cierre entre las conversaciones y cómo usted ve el ecosistema? Pues a nosotros nos van a notificar 48 horas antes de una votación. Por ende, si no nos han notificado ahora que volvamos a Washington, es improbable que haya una votación esta semana y que el gobierno reabra esta semana. Yo creo que la semana que viene la cosa va a apretar muchísimo porque entramos ya en el segundo mes en el que los empleados federales no están cobrando, pero también entramos en un mes en el que ya han anunciado que los fondos del SNAP y en el caso de Puerto Rico del PAN no estarán disponibles. Yo creo que ya por ley hay un fondo de contingencia de $5 billones en el Departamento de Agricultura Federal que se tiene que desembolsar para el SNAP y para el PAN, que hoy se radicó una demanda y que si esa demanda prospera, entonces esos fondos se van a desembolsar y habría fondos para las primeras 2 o 3 semanas del mes de noviembre. Comisionado, pero el Departamento de Agricultura tiene un aviso público en su página web donde dice que luego de que culmine el mes de octubre ya no habrá más fondos para el programa del PAN particularmente. En el caso de Puerto Rico tuvimos una gobernadora que por voz de su secretario de la Gobernación, cuando esto salió a la luz, dijeron no se preocupen, que aquí hemos identificado fondos, aquí continuaremos teniendo fondos. Resulta que esto no es así. Ellos dicen ahora que identificaron fondos para la primera semana de unos sobrantes que tenían, pero sabemos que en Puerto Rico la condición es muy distinta. No podemos estar moviendo presupuesto por aquí y por allá sin aprobación de la Junta. En Puerto Rico y en los estados todos van a tener el mismo problema, porque si tú tienes un programa financiado con fondos federales, pues tú obviamente no has presupuestado para financiar ese programa con fondos estatales. Así que el gobierno de Puerto Rico está en la misma posición que los gobiernos de los 50 estados. Pero por eso enfatizo, hoy se radica una demanda de parte de 25 estados y Washington, D.C. para obligar al Departamento de Agricultura Federal a usar los 5 billones de contingencia que tienen para ese programa. Así que lo que está haciendo Agricultura Federal de notificar a los estados de que esos fondos no están disponibles, a juicio de estos estados y a juicio mío también, a base de lo que he leído, es ilegal. Y esperemos que eso dé un alivio temporero. Pero a lo que quería llegar era, ¿cuándo se va a terminar este cierre? Tiene que terminar pronto, porque el efecto económico y el efecto a nivel de cada familia, de empleados federales o de personas que reciben de servicios del gobierno federal, es nefasto y se va a poner peor. La pregunta es si no terminase pronto. Tenemos un plan de acción, usted ha estado en conversaciones con la gobernadora, por lo menos para estas áreas afectadas, lo que es el PAN, lo que son los empleados federales. ¿Han habido al menos conversaciones donde ustedes puedan ser un equipo en este proceso? Mira, para los empleados federales, el viernes 3 de octubre nosotros hicimos unas propuestas basadas en medidas que tomó Ricardo Rosselló cuando era gobernador en el último cierre. Tengo que reconocer, fueron medidas acertadas, pero son medidas que no se están tomando ahora. ¿Cuáles eran esas medidas, por ejemplo? Que los empleados federales no tuvieran que pagar agua y luz hasta que cobrasen una vez reabriera el gobierno. Ese tipo de moratoria no se ha ni legislado ni ordenado mediante orden ejecutiva, a pesar de que hemos presentado a nivel de la legislatura de Puerto Rico, la delegación del Partido Popular, legislación hacia esos fines. Bueno, y si según el último informe las agencias gubernamentales le deben a Luma 83 millones, que funcionarios federales que no estén cobrando dejen de pagar, no es nada. En este proceso yo creo que es importante. Y no es que dejen de pagar para siempre, claro, es que cuando reabra el gobierno y cobren, pagan. La pregunta es, ¿cuán cierto es que si se sufraga con fondos estatales, un programa como el PAN, ese dinero no sería reembolsable? Mira, algo que hay que tener bien claro en todo este proceso del cierre gubernamental es que hay y habrá mucha incertidumbre, porque esto no suele pasar a menudo y cada vez que pasa es diferente. Ahora mismo, al parecer, hay un memorando de Agricultura diciendo que si ustedes usan fondos de sus estados para pagar el programa del SNAP o el PAN, no se les va a reembolsar. Eso no necesariamente significa que eso vaya a ser así. Puede que el Congreso, al reabrir, quiera aprobar una ley para reembolsar a los estados. ¿El Congreso es republicano? Bueno, eso es lo que hay que ver. ¿Qué estados entonces van a usar fondos locales? Si es que llegamos a eso, porque también estamos hablando de algo
de tal magnitud, o sea, tú paralizar los pagos del PAN o del SNAP en los estados, afectaría a 42 millones de estadounidenses. Eso es algo que nunca ha pasado en la historia de los Estados Unidos y que sin duda va a poner una presión política sobre el Congreso para terminar con este cierre. Pero que si hay un gobierno bajo el cual podemos ver una medida como esta, es el gobierno del presidente Donald Trump, que se ha distinguido precisamente por este tipo de política pública, donde es, como dicen por ahí, a ver quién tiene mayor poder en ese pulseo. Preocupaciones que podemos tener. Pero para que, antes de que cambiemos ese tema, ¿verdad? Importante enfatizar, aunque el presidente haya hecho un sinnúmero de políticas públicas erradas, por así decirlo, vamos a decirlo, locas, ninguna ha tenido el impacto que tendría quitar los beneficios del SNAP sobre más de 40 millones de estadounidenses. Sin duda alguna, pero en el caso particular de nuestra jurisdicción, a llegar 70 millones de fondos estatales semanales para el PAN sería devastador para las finanzas del pueblo puertorriqueño. Nosotros lo más que podríamos hacer es que tenemos un fondo de reserva de más de 1.000 millones para desastres naturales. Sería modificar la ley con el aval de la Junta para que eso se pueda usar para sufragar gastos en caso de un cierre del gobierno federal, que es una especie de desastre creado por humanos, ¿verdad? De otra naturaleza. Pero esa sería la única avenida disponible, pero claro, se agotarían rápido. El PAN solamente cuesta más de $1 billón al año. La realidad es que no es sostenible. Pero no es solo Puerto Rico, de nuevo, los estados van a pasar por lo mismo y eso es gran parte de lo que pondrá presión para resolver esto. Bueno, estaremos viendo, dándole seguimiento a eso, porque sabemos que afecta a muchísimas personas y que deben estar preocupados con este tema. Usted publicó una columna en el Wall Street Journal y quiero discutirla porque me parece bien interesante por múltiples razones. Primero, porque en esa columna usted habla de Lela, trabaja los temas de independencia versus estadidad, cuán prometedores lucen, cómo se sienten los demócratas acá en Puerto Rico con respecto a esos temas. ¿Estoy correcta? Correcto. Hay un tema que a mí me ocupa y es pensando en las narrativas electorales. La realidad es que usted, aunque no lo ha comunicado, podemos pensar que la mayoría de las personas lo ven como el candidato a la gobernación del Partido Popular para el 2028. Siendo eso así, cuando miramos las matemáticas, miramos los números, la realidad es que matemáticamente harían falta votos estadistas o votos de independentistas que se le sumen a los del Partido Popular para usted poder obtener una victoria frente al Partido No Progresista. Una columna de este tipo, ¿usted no cree que de alguna manera excluye al votante estadista o independentista que quizás piensa que usted no defiende su alternativa de estatus? No, porque la columna en esencia dice lo mismo que yo dije durante toda la campaña. Yo dije que yo soy estado librista, pero que yo creo en procesos justos y que yo creo que lo más importante ahora mismo es darle a Puerto Rico nuevas herramientas de desarrollo económico, es desembolsar los fondos federales de la reconstrucción, lograr la paridad en programas federales como el SNAP y el SSI. Así que ya yo con ese mensaje logré aglutinar estadistas, estadolibristas, independentistas, y ese es mi mensaje como comisionado residente y el que yo vislumbro que será mi mensaje de cara al futuro. La gente no es que vaya a votar por ti porque tienes la misma ideología de estatus que ellos. Eso lo viviste tú. Que abiertamente... Y precisamente por experiencia propia se lo digo, porque para mí era importante como independentista que el estadista sintiese que yo iba a respetar ese proceso. Y eso es lo mismo que yo estoy emulando, por así decirlo. Yo le estoy diciendo a la gente, en esto es lo que yo creo, como tú decías, yo soy independentista, pero yo respeto las ideas de todos, los procesos deben incluir a todos y ahora mismo estas son mis prioridades: desarrollo económico, reconstrucción, trato justo en programas federales. Antes que se me vaya, ¿cómo va la reorganización del partido? Va muy bien, la refundación del partido. La refundación, me gustan las palabras que estamos utilizando dentro de ese Porque proceso. Es lo que hacía falta y yo te lo he dicho antes, o sea, lo que tú hiciste en el 2016 fue jamaquear el palo, pero el Partido Popular no se sintió jamaqueado como debió haberse sentido entonces. No se dieron cuenta. Se repitió en el 20 y fue jamaqueado más fuerte y pareció no sentirlo. Y yo creo que ya en el 24... vino a ponerle estaquita al palito, amarrarlo para que el viento no se lo lleve. El jamaquión casi lo tumba por completo. Y yo estoy insistiendo en que aprendamos esas lecciones, reconozcamos nuestros errores y aprendamos pues de campañas como la tuya, que apelan más allá de los partidos y le ofrezcamos a la gente buen gobierno. Pues veremos a ver cómo continúa ese proceso. Comisionado, siempre un placer tenerle. Igualmente. Gracias. Aún queda más de última palabra. Veamos qué tenemos al regreso.